saludamos al gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Valdés, quien ya tiene la diferencia de atendernos unos minutos. Buen día, gobernador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Este comunicado que firmaron ayer 10 gobernadores, quizás sea el último intento, por lo menos en lo inmediato, para de alguna manera modificar un presupuesto que abiertamente no está favoreciendo, por lo menos genera mucha incertidumbre en las provincias. ¿Qué está observando? Mira, más que incertidumbre, nosotros creemos que la sanción del presupuesto es darle certidumbre a la nación argentina. Ahora bien, nosotros tenemos que ir ordenando ese presupuesto y tenemos que defender los recursos de la provincia de Corrientes concretamente, que son fondos que nosotros pagamos y que tienen que ser distribuidos a las provincias. Por eso es lo que estamos proponiendo como una alternativa para acompañar y tener un presupuesto más razonable, es aumentar la masa coparticipable de recursos que son pagados por los ciudadanos que viven en las provincias, pero que quedan exclusivamente en manos del gobierno nacional y según las leyes deberían coparticiparse. Así que estamos trabajando en rumbo a ese presupuesto. Mientras tanto, desde el otro lado, ¿qué están recibiendo como respuesta? Digo, si hay respuesta durante todo esto. No, ninguna. Nosotros hoy no tenemos una mesa de conversación con los gobernadores y bueno, estamos proponiendo este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, impuesto a los combustibles tiene varios componentes, pero uno de los componentes que pagamos todos va al subsidio del transporte nacional, cuando todos sabemos que el subsidio al transporte ha sido cortado por el gobierno nacional. Es decir, percibe el impuesto y se los queda. O lo que tiene que ver con ANSES, percibe el impuesto y va al ANSES, pero a nosotros no nos compensa a las provincias argentinas que no transferimos la caja, no nos compensa ni nos pagan absolutamente nada de lo que nos deben de ese impuesto. Por lo tanto, lo que pedimos nosotros es que esos recursos que están siendo percibidos por el gobierno nacional puedan ir a la masa coparticipable a tener una distribución racional entre las provincias y entre la nación. Como ese tenemos varios ejemplos que estamos trabajando con los gobernadores de manera de hacerlo razonable. Mucho de la obra pública nacional ya nos hicimos cargo, pero también necesitamos que la obra que se hizo cargo el gobierno de la nación que figure presupuestariamente de manera que se pueda ejecutar. Es decir, simplemente hacer caso y honrar los compromisos que tiene el gobierno nacional y que nosotros podamos tener un presupuesto mucho más razonable. Tampoco hay reconocimiento por parte de la Nación de la deuda que tendría con Corrientes y otras provincias en cuanto a la caja previsional hasta el momento. No solamente que no hay reconocimiento, sino con la visión que tenemos nosotros del presupuesto, habría licuación de parte de la deuda de Nación hacia las provincias. Y esas son cosas que nosotros no podemos permitir. Nosotros defendemos claramente los intereses de los correntinos, de nuestras provincias, cada uno de los gobernadores, y tratamos de tener un presupuesto razonable en aras a tener una mejor administración. Claro. Gobernador, mientras se expiran los tiempos del año parlamentario común, ordinario, digamos, ahora la esperanza es que se llame extraordinarias y que dentro de ese temario esté todo esto, naturalmente. Si no, irremediablemente vamos a un presupuesto prorrogado nuevamente. Bueno, tenemos la sensación de que el gobierno nacional no quiere tener presupuesto. Y entonces, ¿qué futuro le va a deparar a las provincias el año que viene entonces? Será lo que imponga en la ley de prórroga presupuesto, pero tenemos esa sensación. Porque prácticamente todas las provincias están en la tesitura, ¿no? Firmaron 10, pero además hay provincias muy fuertes, muy potentes dentro del país, que si bien tienen cierta autonomía o más autonomía que otras provincias, están en la misma tesitura que Corrientes en este caso. Bueno, creo que hay visión casi uniforme de los gobernadores respecto al tema. Sí. Pero bueno, depende del Congreso de la Nación, no depende de las provincias, pero necesitamos tener un presupuesto para tener los números en orden, que es lo que por ahí falta, ¿no? Y no estamos hablando de que estamos pidiendo grandes cosas, sino un presupuesto desde nuestro punto de vista mucho más razonable. Y creo que acá hay una coincidencia, que es la coincidencia del equilibrio fiscal, que es fundamental para que nosotros podamos tener una provincia y una Argentina mucho más razonable. Gobernador, ahora desde la Nación,
¿Se requiere algo a cambio? Cuando digo a cambio no quiere decir una mala palabra, simplemente un ida y vuelta como para acceder a lo que ustedes están reclamando. No, nosotros estamos pidiendo la razonabilidad presupuestaria. ¿Y quién es el interlocutor en este momento del gobierno nacional? ¿Nadie? No, le estoy diciendo que no estamos teniendo diálogo y no estamos pudiendo avanzar en el tema. Claro, porque han pedido primero con Franco, después Caputo, ahora este comunicado. Sí, no tenemos mesa con quien dialogar. Claro. Gobernador, cuando se trató el tema del presupuesto en la Cámara, en el Congreso, lo primero que dijeron es no hay plata y si necesitan esa plata díganos de dónde sacarla. ¿Hay alguna forma de que con los legisladores se pueda trabajar este tema? Mire, no sé, creo que hay posibilidades, como posibilidades hay bastantes, pero me parece que bueno, hay que seguir insistiendo, no hay que perder el diálogo. Bueno, ¿cuál será el programa B si no surte efecto esto que están pidiendo ya a través de un comunicado? ¿Solamente esperar o gestionar ante qué o ante quién, no? Mire, nosotros vamos a esperar y tenemos instrucciones de los diputados, bueno, que acompañen y que honren el compromiso que asumieron en cada una de sus provincias, ¿no? Defender los intereses provinciales en el caso del Senado y defender a los intereses del pueblo de las provincias en el caso de diputados. Sí. Siempre vamos a tener un esquema que esté regido con un solo interés, que son los intereses exclusivamente de la nación, cuando estamos hablando de un Congreso que es netamente federal. ¿Es un momento difícil para Corrientes y las demás provincias pensando en este sentido? Yo creo que sí, es un momento difícil, pero no hay que bajar los brazos, hay que apostar al diálogo, hay que tener paciencia, hay que tratar de ajustar los números y hay que tratar de generar progreso en un contexto muy difícil económico, fundamentalmente para los ciudadanos, ¿no? Salir a mostrar todas las fortalezas y las administraciones que cada vez pueden estar cada día mejor, digo, de las provincias, ¿no? Ayer decía un funcionario, los gobernadores son rápidos para reclamar las deudas que tiene la nación con ellas, pero no dice nada acerca de lo que las provincias adeudan a la nación. ¿Corrientes le debe algo a la nación, al Estado Nacional? Mire, que me digan qué, porque hasta ahora lo que yo veo son deudas en regalías, diferencias que tuvieron en su momento en ganancias, que nos realmente tenemos un problema enorme, el punto de coparticipación que nos sacaron hace unos cuantos años que seguimos reclamando, la diferencia de regalías de Yacyretá, etcétera. Así que que me digan cuál es la deuda y bienvenido. Corrientes es una provincia que debe cero, podemos tener un número más, un número menos con Camesa, pero las deficiencias son enormes, números equilibrados, es decir, no sé de qué hablan, son los que seguramente se van como correntinos y vuelven como porteños. Lo último de parte, ¿Corrientes adhirió ayer al régimen del canje de deudas con otras provincias? ¿Cómo? Si Corrientes adhirió al régimen de canje de deuda que propuso el gobierno. Nosotros estamos abiertos a conversar, a tener todo tipo de conversación. La dación en pago también es una forma de pago. El canje de deudas también es una posibilidad. Ahora tenemos que sentarnos y tener una mesa de conversación seria. Entonces Corrientes todavía no firmó nada en ese sentido, está en conversación. Nosotros tenemos, del Poder Ejecutivo no firmamos nada por ahora. Está bien. La última información, o por lo menos hay un titular, gobernador, que dice: el gobierno confirma que habrá extraordinarias y ahora dice que podría incluir el presupuesto en el temario. ¿Esto podría ser alguna venia, algún cambio de postura del gobierno de Javier Milei en las provincias? No lo sé, pero ojalá que se pueda dar un diálogo respecto al tema. Nosotros tuvimos los 5 gobernadores radicales, tuvimos una conversación muy buena con el presidente de la Nación, donde hablamos temas realmente muy interesantes para la Argentina, para nuestras provincias, y ojalá que se pueda dar este tipo de conversación madura, hablando de qué se puede y qué no se puede. No es una cuestión de poder, es una cuestión de visión y de distribuir intereses adecuadamente, tanto para la nación como para las provincias. Yo, como correntinos, voy a defender los intereses de todos los correntinos, sin duda, porque estamos hablando que son recursos para nosotros, para Corrientes. En lo último, ahora sí, gobernador, más allá de esta situación,
salarialmente está todo garantizado para lo que se viene ahora en forma inmediata, sueldos, Sí, aguinaldos. por supuesto. Sin dudas. La primera garantía que tenemos en Corrientes es el salario de la administración pública, tanto al sector activo como al sector pasivo, y seguramente seguimos evaluando la situación económica del Tesoro para ver las posibilidades hacia adelante. ¿Bono de fin de año se está evaluando o hay alguna determinación al respecto? Esas son parte de las posibilidades hacia adelante. Gracias, gobernador, muy amable, ¿eh? Bueno, muy Hasta bien, luego. hasta luego, gracias, un gusto. Gustavo Valdés. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Hoy ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar. Sé que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar. Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón, porque ese tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón. Ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón. Hoy ya no quiero tu amor, porque nunca amarás y quiero olvidar. Sé que no puedo seguir, porque nunca vendrás y quiero olvidar. Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón, porque ese tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón. Ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón. Y aunque busques un lugar, ya no puedes entrar en mi corazón, porque ese tiempo que se terminó, ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón. Ya no recuerdo lo que es el amor, ni para qué sirve tu corazón. AM 970. Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan
30 minutos. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Perón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. Anotaste 3794 8747 17. Autonativa. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14.
Tecnoservicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación. Con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni pasa acá ni pasa allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales,
constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10:42 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 99%. Lluvia en Curuzú-Cuatiá 47 milímetros. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM970. Hola, 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 buen día, ¿cómo estamos? En esta mañana de miércoles. Miércoles 27, ¿eh? Estamos a escasos días de fin de año y de las fiestas. ¿Cómo se nos fue el año, José? ¿Eh? Buen día, José Estilo. José Estilo me acompaña en los controles de sonido. Quien les habla, Daniel Carabajal. Nunca digo mi nombre, pero... ¡Cogote! La mayoría de la gente creo que ya me ubica ya. Hola, hola, buen día, Roxana Altamirano, buenos días. Nos están escuchando en Paraje Espinillos. Paraje Espinillos sigue sin energía eléctrica, así que desde el lunes... Por favor, la gente de la DPEC. Ayer me pasó el amigo Gustavo, de ahí de la zona de Coni, me pasó una información de que Cazadores Correntinos, junto con Dante Romero, estaban ahí levantando postes, había 3 postes caídos. Volvió la energía eléctrica, pero hoy ya están sin energía, me avisaba hoy temprano el amigo Gustavo. Por esa zona llovió 100 milímetros, ¿eh? La verdad que parece que hasta fin de año vamos a estar así. Una semana con lluvia, una semana con sol, después lluvia y sol, después una semana con sol, una semana con lluvia. Se viene bastante complicado el panorama climático en este fin de año. En la zona de lo que es Jofre, San Roque, Mantilla, parece que siguieron las ráfagas de viento y hubo muchos daños, muchos daños. Mercedes se salvó, Mercedes siempre es la candidata con las tormentas. Ayer estaba mirando un amigo colega de Mercedes, aparentemente por el video que hizo.
subió un video en las redes sociales que prácticamente se hizo viral a través de WhatsApp. El hombre estaba filmando desde el puente que está sobre la ex Ruta 14 a la altura del Martín Fierro. Filmaba cómo estaba la correntada del arroyo. Ese creo que es Arroyo Castillo, ¿no? ¿No? ¿Cuál es? ¿El Arroyo Curzú? Ah, perfecto. Bueno, el que pasa por el parque Martín Fierro es el Arroyo Curzú. Y por el caudal de agua, este hombre decía que el puente ha caído. El puente ha caído. Así, bien, un relato bien tenebroso parece, ¿no? No, si lo habían arreglado, estaba nuevo. Hicieron un puente nuevo con las maderas, reciclaron la madera de los eucaliptos. Bueno, la cosa es que lo que sí no estaba preparado para el caudal de agua. Ese también hay que tener en cuenta. Pero, bueno, el hombre agarraba y hacía un relato misterioso, así, una onda... ¿Cómo era este que había hecho Psicosis? Pero no, la verdad que... En realidad... Y cuando pasan las cosas en Merced, nunca hace video, ¿no? Pero bueno, así estamos. Parece que anda queriendo monedas el hombre, el amigo Meda. Un saludo muy grande para Agustín Lona. Agustín Lona, que desde hoy temprano me estaba diciendo, no están transmitiendo por internet. No, le digo, pasa que los días que llueve así, se corta. No entiende, parece. Bueno, Agustín Lona desde la sucursal del Cielo, panadería ubicada por calle Podestá, frente al Sanatorio San Roque. Ahí usted puede disfrutar de todo, un desayuno completo, con la amable atención de Agustín Lona, que de hecho le puede pasar todos los datos de la ciudad en cuestión de... En un desayuno le pasa todos los datos. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada, voy a reírme de todo frente a tu cara. Vas a darte cuenta que todo era mentira, que éramos reyes haciéndome clavo. Noticias de Curuzú Cuatiá. A raíz de las fuertes precipitaciones del día de ayer, el puente del arroyo Curuzú ha caído. Duración del puente, 2 años. Gestión José Irigoyen. Costo del puente, 10 millones de pesos. Quedaron solamente algunas maderas que se ven a lo lejos. Viste que bien tétrico el relato. O sea, esto lo ponemos para que vean cómo son los colegas de la ciudad vecina, ¿no? No es que le estamos criticando al puente del Martín Fierro. En realidad, caen puentes de cemento por el caudal del agua, no va a caer un puente de madera. Ahora cuando baje, lo único que tendrían que hacer es reforzar un poco la base nomás, para que el puente sea más sustentable, ¿no? Acá me está mandando un audio el amigo Salvador Sánchez. Sí, lo mismo lo dije gracias al amigo Gustavo que se comunicó, me estaba contando, me mandó unas imágenes donde me dice que el municipio de Cazadores, junto con la cuadrilla, estaban levantando los postes caídos. Ahora faltaba que la gente de la ADP se apersone a la zona
y vea el tema de cómo están los tendidos, ¿no? El tendido eléctrico, más que nada el tema cables. E agora o seu namorado vai saber. Muito obrigado, São Paulo! La farmacia de turno el día de hoy es Farmacia Argentina con el teléfono fijo de 423-891. Se encuentra por Veronda Estrada 705. Esa es la que está enfrente de la municipalidad, ¿no? No, en la esquina de Rivadavia y... La farmacia argentina está en la esquina de Rivadavia y Verón de Estrada. Recuerden entonces hoy hasta las 0 horas, farmacia argentina de turno. El teléfono es 423-891, teléfono fijo. ¡Viva Perón! Ayer me mandó una foto mi madre. Estaba con uno de sus nietos preferidos, que es Mariano Riquelme. Le mandó de regalo una perra, color canela parece. La mamá de la malcriada, la perra esa. Pero bueno, creo que le sacó el lugar a todo y es la mejor compañía de ella porque está en la cama, está en la mesa, anda por atrás de ella, por todos lados nomás. Atención a todos los usuarios de la tarjeta Zapucay, a todos los beneficiarios en realidad sería. Recuerden que este jueves 28 a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 13 horas en el Club San Martín, ubicado en Castillo Rivadavia, se va a estar haciendo la renovación de la tarjeta. Los únicos que pueden concurrir para hacer ese trámite son los beneficiarios titulares sería. No puede ir el hermano a buscar la tarjeta de su hermano porque no. Tiene que ir el beneficiario titular con el DNI y la tarjeta vieja. Se presentan y automáticamente le renuevan y le otorgan la tarjeta de nuevo. Recuerden también que si el tiempo ayuda, este fin de semana se va a realizar el creo que es 30 y 31 y 1 de diciembre. Se realiza el festival en honor a Ernesto Montiel en Paso de los Libres, enfrente de la Laguna Mansa, en el anfiteatro Carlos Gómez. Va a haber un sinnúmero de grupos y la verdad que va a estar muy lindo para todos los amantes del chamamé. Del buen chamamé. No puedo decir del buen chamamé porque saben que yo soy libreño y después los tarragoceros me van a... Esta no sabía, pero según acá pone la amiga Selva Regina, hoy es la celebración de la Virgen de la Medalla Milagrosa, la medalla que representa protección, cuidado y bendición. Feliz día para la Virgen de la Medalla Milagrosa. La capilla de Barrio Norte y la capilla de la Medalla Milagrosa seguramente van a estar haciendo alguna festividad ahí, ¿no? Hoy es el día del voleibolista. ¿Saben qué, no? Que juega al vóley.
a todos los que juegan al vóley o tienen como pasión ese el vóley en sí. Muy, muy feliz día en su día. Mira acá nuestra vecina Liliana Viola comenzó un programa de lunes a viernes de 8 a 12 horas, aparentemente en la radio municipal, que se llama Aire de Mañana, la danza mucho más que una expresión corporal. O creo que le invitaron, ¿no? Le habrán invitado. Sí, le invitaron para el jueves 10. Sería muy interesante, lástima que no sé si tiene streaming la radio municipal. Que llevábamos sin vernos, dos niños pequeños que lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo hoy, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo y te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, te juro que Parece que el amigo Lona todavía está durmiendo porque me sigue preguntando si estoy al aire. Y te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí. Hay una noticia bastante interesante que lo anunció el presidente Milei anoche. Parece que se terminó la joda en las cárceles. Pan casero. Chao. Chau, chau. Bueno, toda esta polémica pasa ¿por qué? Porque hay uno de los capos, no sé si se le podrá decir capo mafia, ¿no? Pero de ahí de la banda de Rosario, la banda de Los Monos. Si vos tenés una organización mafiosa y te llamás Los Monos, ya. Vale, no sé, ponete, qué sé yo, cara cortada o no sé, pero que te llamen Los Monos ya. Bien, más que una organización criminal, un circo parece, ¿no? Bueno, resulta que el hombre este, el que era el más capito de... como decía, ¿se acuerda la serie televisiva esa? Esa se llamaba Ocupas. Una de las mejores series televisivas de Argentina. La verdad que es digna de verla. Lástima que no la repiten. En Netflix estuvo un tiempo y la sacaron. Pero está muy buena, muy buena. Y bueno, resulta que el jefe el más capito de la banda de Los Monos, decidió él considerarse que era de otro género. Él se considera mujer. Entonces, a raíz de eso, el abogado del hombre hace una presentación y pide que se le traslade a un pabellón de mujer, porque él se percibía mujer. Ahora bien,
está también en la moral y ética del abogado, ¿no? Porque un abogado que defienda a un delincuente que notoriamente se ve y se comprueba que el hombre no es mujer, es un hombre, y a lo sumo, bueno, podría ser homosexual, pero tampoco reúne las condiciones. Un abogado que pelee para que al hombre que se considera mujer, se percibe mujer, lo trasladen a otro pabellón. Vamos, señores, hay que tener un poco de ética y moral, está bien. El abogado es fiel a su cliente, pero hay cosas que no se pueden hacerlas, ¿no? Porque uno en ese sentido, yo como abogado pienso que uno está yendo en contra de la ley para favorecer al reo. Está bien, todas las personas, según lo que indica el tema de los derechos humanos, tienen derechos que se deben respetar, pero ahora ya un preso que está condenado, no sé si lo condenaron o no todavía a perpetua, por varios delincuentes y varios delitos que ha cometido este hombre. De repente un día le dice al abogado, bueno, escúchame, mirá, yo me voy a considerar mujer y vos hacer todo lo posible para llevarme al pabellón de mujeres, y de ahí yo puedo estar más tranquilo, puedo recibir visitas, puedo seguir manejando toda la organización desde adentro, porque en realidad eso es lo que pasa. O sea, al que le guste o no le guste, eso es ser un abogado cómplice. Un abogado, para estos casos, tiene que estar ahí para, bueno, de alguna forma tratar de que su cliente tenga una menor pena y resguardar su integridad física dentro de la cárcel que está, para que no le pase nada, ¿no? Pero no ayudarlo a que se vaya a otro pabellón porque ahí no está tranquilo y en el otro pabellón puede tener más beneficio. ¿Estamos todos locos? Porque ahí uno, en vez de abogado, ya se transforma en cómplice del delincuente. Pero cada abogado con su librito, ¿no? Capaz que si yo me paro y me pongo a tener una charla con el abogado del representante de los monos, me va a decir que yo estoy loco y que él está bien, ¿no? De que eso él considera que está bien para su defendido. Yo por mi parte considero que eso es ser cómplice de un delincuente. Ya me hacen poner nervioso. Atención a los amigos conductores con respecto al registro del automotor. En realidad, cuando uno va a inscribir un vehículo, hasta hace unos pocos días, uno iba a inscribir un vehículo y al momento de hacer la inscripción en el registro, usted podía expresar a quién le otorga la cédula azul, ¿no? Obviamente tiene un pequeño costo. Si usted le otorga a 5 personas, usted tiene que declarar los nombres de las 5 personas, fotocopia de DNI, y cuando sale el título a nombre, por ejemplo, a nombre mío, a su vez salen 5 cédulas, que son las 5 cédulas azul. Ahora acá en una noticia a través del diario Libertador dice: se habilitó la implementación de la cédula azul digital. ¿Cómo realizar el trámite? Hay una gran controversia acá. Yo estuve buscando, pero todavía no encontré la disposición de la municipalidad de Curuzucuatiá, en realidad más precisamente de tránsito, en donde dice que si usted está circulando con su vehículo y le frena un control
de tránsito y usted agarra el teléfono con la aplicación Miss Argentina, abre la aplicación y le muestra, ¿no? Le muestra el teléfono y ahí está el registro de conducir, usted puede tener el seguro y ahora puede tener lo que es la cédula del vehículo automotor, ¿no? ¿Qué pasa? Eso legalmente es, ¿no? Legalmente es, pero según la disposición municipal de Curuzucuatiá, eso no es documento válido. Y ahí viene la multa y secuestro del vehículo. Pero en realidad, lo que hay que tener en cuenta es que es ley nacional porque salió publicado en el boletín oficial que uno ahora puede tener la cédula azul en el teléfono, en la app de Mi Argentina. Dice, mediante la disposición 343/24 publicada este miércoles a la madrugada en el boletín oficial, permite que los titulares registrales habiliten a terceros para conducir sus vehículos de manera remota. Que la idea es simplificar el trámite y promover la digitalización de los documentos vehiculares. El procedimiento es sencillo, dice, hay que descargar la app Mi Argentina, que está disponible para el sistema operativo, Android como iOS, y allí el titular empieza la gestión desde el apartado Mis Vehículos. Yo tengo la app esa. La otra vuelta estábamos mostrando, inclusive ahora para los amigos cazadores, los amigos cazadores y para los legítimos usuarios, en la app Mi Argentina está habilitada la parte de credenciales de la ANMAT. Y ahí usted, por ejemplo, ingresa, baja, se adhiere a la parte que dice credenciales ANMAT y le sale su tarjeta de legítimo usuario y le sale todas las tarjetas de la legítima tenencia de armas, de todas las armas que usted tiene, ¿no? Es recontra práctico. El problema es para los amigos cazadores. Les recomiendo que si van al campo lleven la copia, ¿no? Ahí sí, lleven la copia, porque se van a pasar la semana entera tratando de abrir la app y no van a poder porque la señal, lastimosamente, la señal telefónica de teléfonos móviles, cualquier señal, sea Movistar, Personal, Claro, ¿cuál otra hay? Esas tres nomás. Bueno, cualquiera de esas tres señales, acá en teoría hay tres. En Buenos Aires hay varias, pero en realidad son de cobertura limitada, ¿no? Yo no me acuerdo si los amigos de Radio Chajarí, el dueño de Radio Chajarí, había implementado una torre para poner una línea para poner línea de teléfono ahí en la zona de Chajarí, en la zona rural. En realidad estaba bueno. No sé si la habilitaron, creería que sí. Bueno, volviendo al tema, es que si usted en la ciudad tiene la app de Mi Argentina, que es algo que lo establece a nivel de una ley nacional, para agilizar el trámite, le frenan en un operativo de tránsito. Usted abre la app, ahí tiene registro de conducir, que recordemos que el registro de conducir es nacional, ya no es más municipal, es nacional. Entonces, en la app Mi Argentina le va a saltar el registro de conducir, también tiene el DNI digital y también tiene los datos del vehículo. Y en los datos del vehículo si usted es titular, le va a saltar
la cédula verde, comúnmente llamada, que ahora es de color gris, ¿no? Donde están todos los datos del vehículo, y después las cédulas azules que usted haya otorgado a X persona. Entonces tengan en cuenta que eso es totalmente válido, y una ley nacional no puede ser suplantada por un decreto municipal. O sea que eso es algo que el día de mañana... No, claro, en realidad el intendente no. Sería al que está a cargo al juez de falta. Porque el hombre también es abogado, o sea, te va a saber decir. O capaz te va a decir, no, mira, nosotros largamos este decreto municipal y acá se debe cumplir así. Y bueno, ahí que nos explique la autonomía del municipio, como para que un decreto municipal esté por sobre la ley nacional. Es simple. Pero hoy en día se agiliza mucho el trámite, porque ponele, vos tenés que ir en moto, ¿no? Vos salís en moto. ¿Qué es lo primero que llevas? Llevas el celular, ¿no? Y sí, primero llevar la moto, obviamente. El casco. Antes de subirse a la moto ya tienen que tener el casco puesto. Bueno, después de eso, resulta algo incómodo tener que andar con mochila o tener que andar con todo lo... Por ejemplo, en la billetera llevar el registro del automotor, la tarjeta verde de la moto, la tarjeta del seguro, la fotocopia de patente. Entonces se le hace la billetera, le queda, parece una mochila, o sea, le pone una correa y se lleva de mochila la billetera. Es bastante engorroso, ¿no? Y sí, pero el día de mañana que pierda tu billetera. Y bueno, pero ¿y qué va a pasar uno de estos días si te tenés que salir apurado saltando una ventana? Te olvidás tu billetera con tu pantalón, ¿no? Chao tu moto, chao tu auto. Yo no creo que te devuelvan, ¿eh? Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu Nah, pero no me podés invitar como un asado así de duro, culiao. Demasiado duro, la abuela las va a caer. Vos me hubiese dicho, de último nos llevaba cubiertos, yo llevaba un serrucho para cortar la carne. Yo estoy seguro que le rebotaba la costilla esa que no le entraba nada, si habría salido uno. Parece un cascote, era la carne uno. El matambre que le pusiste, un lindo matambrito, estaba vistoso, pero ¿qué le pusiste en la parrilla? Se achurrascó como un acordeón, se enrolló. Pero... O sea, tiene que saber a qué carnicero comprarle, bro. No esté comprando esa carne dura así, si no, no organice mano, no invite mano, ¿eh? No podemos estar comiendo eso. Vamos a poner un pesito más y vamos a comprar linda carne, bro. Tu abuelo le chupó al matambre blanquito con el matambre en el plato y que no, si está re duro lo que le va a masticar, va a quedar sin dentadura postilla, encima que está sin dientes, sin dentadura va a quedar. Ese es el nuevo cortometraje de la Palometa Show, ¿eh? Cómo me mato de risa con esos personajes. Bueno, acá salió otra noticia que hace referencia a Curuzú Cuatiá, que dice: tras la celebración del aniversario de la ciudad, Curuzú prepara su carnaval. Justamente lo que estábamos hablando ayer con respecto de que las máquinas están trabajando a destiempo, están trabajando sábado, domingo, o sea, de domingo a domingo. No, y ahora, aunque usted no lo crea, están haciendo movimiento de tierra. Bueno, la nota en realidad es bastante extensa como para leerla, pero habla un poco de cómo fue el desfile
Lo tenemos en la foto de portada, lo tenemos al centro ecuestre de Dani Torres, Anguirú. Está una hermosa foto de portada. Con el estandarte de Anguirú creo que va Carolina Torres y atrás viene Dani. Ahora se la voy a pasar a la nota. Bueno, en realidad es una entrevista que le hicieron a Virginia Aguirre Talamona por el tema de los 214 aniversario de la Fundación de Curuzú, en donde ella contaba cómo se desarrolló la fiesta de Curuzú y más precisamente el desfile. 56 agrupaciones tradicionalistas desfilaron ese día. 1.200 caballos. La verdad que fue algo de destacar a nivel provincial. No sé si le superamos a las agrupaciones de Yapeyú. No me estoy acordando. Yo creo que en Yapeyú cuando se desfiló nosotros habíamos salido en el puesto número... En el puesto número 30 y creo que 39 si mal no me equivoco. Bueno, acá ella habla de todo cómo fue el evento y después entra a hablar que la presentación de los dijo que va aparentemente la directora del área dijo que el jueves 5 de diciembre la fiesta de Momo se presentará en la casa de Iberá en Corrientes Capital. Recordemos que en estos días se presenta la fiesta la fiesta del Rey Momo de Montecasero se presenta. ¿Cómo estamos, Dominici? Hola. ¿Viste que el agua le hace saltar a las ranas? Vamos a estar compartiendo la nota esta en el Facebook para todos aquellos que tengan el interés de leerla, pero lo más interesante es que Virginia Aguirre Talamona